Señor ministro, somos conscientes en mi grupo parlamentario del especial momento que vivimos y por ello estamos siendo leales al Gobierno, aprobando gran parte de las medidas que se están tomando. Por supuesto, mucho más leales de lo que ustedes han sido con nosotros en otras ocasiones y muchísimo más de lo que son sus socios parlamentarios o socios de investidura. Pero, señor ministro, la ausencia de reformas, como por ejemplo los presupuestos vigentes del 2018, algunas medidas erróneas, como la subida de impuestos, el despilfarro de los recursos públicos, como vimos con los viernes electorales, y el desajuste de las cuentas públicas, que hay que recordar que desde que comenzó la crisis el déficit no había aumentado hasta el 2019, nos han situado en una situación de especial vulnerabilidad previa a la crisis del coronavirus. Todas estas decisiones hicieron que partiéramos de un escenario de desaceleración económica y de deterioro del mercado laboral que hicieron que en febrero tuviéramos casi 84.000 parados más que en junio del 2018. Si a ello le unimos la gestión improvisada de la crisis sanitaria, ha terminado de ahogar a un mercado de trabajo que ya venía sufriendo una evidente ralentización. El mes de marzo, a pesar de no incluir a los millones de trabajadores afectados por ERTEs, no invita al optimismo. Desde el día después de la manifestación del 8M hasta final de mes, se han destruido casi 900.000 empleos. Y a 31 de marzo hay 18.445.000 cotizantes, de lo que supone que el último año se han destruido prácticamente 600.000 empleos. Los últimos decretos contienen una serie de medidas que no solo no hacen más llevadera a nuestro tejido productivo la crisis, sino que la hacen, si cabe, más costosa. Y hacer la crisis más costosa a las empresas es la mejor manera de conseguir que éstas lo tengan mucho más difícil para sobrevivir. Bajo la justificación de preservar el empleo, lo que hacen es ponerlo en grave riesgo, porque el empleo lo facilitan las empresas y si éstas desaparecen, el empleo desaparece y, por lo tanto, señor ministro, también los cotizantes. Es cierto que en una situación como la que estamos sufriendo no se puede dejar de lado a la población vulnerable, pero también es imprescindible no convertir en vulnerables a los que no lo son hoy, y eso es lo que sucederá si se pierden los puestos de trabajo. Señor ministro, usted sabe perfectamente que para mantener la seguridad social es necesario tener cotizantes y o protegen y ayudan de verdad a las empresas y autónomos y a sus trabajadores o el sistema correrá serios peligros. Nos vienen repitiendo que el Gobierno no va a dejar a nadie atrás, pero la realidad es que ya se han quedado atrás demasiados colectivos. Permítame que le diga, señor ministro, que están reaccionando demasiado tarde. Permítame que también le diga que solo reaccionan cuando los colectivos saltan a la prensa y es lo único que les preocupa. Tienen múltiples colectivos lanzándoles SOS. Atiendan los SOS de los autónomos, que les dicen que a cero ingresos, cero impuestos, y copien de cómo están haciendo algunas comunidades autónomas como Madrid o Andalucía, pagando las cuotas de la Seguridad Social. Atiendan los SOS del 1,5 millón de autónomos que quedan excluidos de la prestación por el cese de actividad sin tener prácticamente actividad y con la obligación de pagar también la cuota de abril. Atiendan el SOS de los autónomos mutualistas, que quedan fuera de todas las medidas que ustedes han aprobado y son cerca de 450.000 familias. Atiendan el SOS de los 3,5 millones, los 4 que usted decía hoy aquí, sujetos a un ERTE que no han cobrado su prestación y suman ya 45 días sin ingresar en sus cuentas corrientes. Hago un paréntesis, señor ministro. A 10 de abril solo han cobrado el 2% de los tramitados. También atiendan el SOS de las madres autónomas que concluyan su baja por maternidad en marzo o abril y que no se podrán acoger a la prestación por cese de actividad. O atiendan también el SOS de las Kellys que piden ayuda para las miles de trabajadoras que no serán contratadas en la próxima campaña turística. Y añado uno más, señor ministro, atiendan también el SOS de la España menos poblada, que siempre llegan tarde las ayudas y que en este caso también tienen que proteger. En definitiva, atiendan el SOS del Partido Popular, de estos colectivos y de las asociaciones que los representan, porque solo así podremos salir de esta crisis. No es momento de pedir calma, como hacía la ministra Yolanda Díaz hace unos días a los trabajadores y a los autónomos. Es el momento de aportarles soluciones, de apagar rápidamente sus prestaciones y de dar respuesta a sus demandas. Solo así
podremos salir. En definitiva, señor ministro, trabaje por proteger el empleo y las empresas. En definitiva, proteja a nuestros cotizantes, porque es la única manera de proteger el sistema. Tenemos 3.363.000 empresas, de las que 3.328.000 son pymes y que son las más vulnerables. Por tanto, con los trabajadores, proteja también a esos trabajadores que tienen más riesgo de perder su empleo. No las castiguemos con medidas que suponen costes en periodos en los que pierden sus ingresos. No les demos financiación con una mano para con otra cobrarles los impuestos. En definitiva, seamos conscientes de nuestra realidad y no erremos el tiro. Señor ministro, quiero acabar con unas preguntas que ayudarían a clarificar cuál es la hoja de ruta del Gobierno. Después de las últimas estimaciones que ha realizado el Fondo Monetario Internacional sobre nuestra economía, en las que prevé la caída del 8% de nuestro PIB y una tasa de paro del 20% y un crecimiento de deuda pública de hasta el 114% del PIB, ¿con todo ello usted considera que son acertadas estas previsiones? ¿Maneja usted otras previsiones? ¿Nos puede hacer partícipe de las previsiones que usted maneja? ¿Cómo va a afectar la caída de las cotizaciones a las pensiones? ¿Garantiza usted el cobro puntual de todas las pensiones a todos los pensionistas del país? Han aportado los 13.800 millones, han hecho ya el préstamo y hay una serie en la reseña que han hecho en el Consejo de Ministros, garantiza, después de leer esta reseña, que no va el Gobierno a meter a la Seguridad Social gastos impropios que no son de la Seguridad Social. ¿Garantiza usted que las pensiones no se van a volver a congelar? ¿Apoya la medida a favor de los autónomos de cero ingresos, cuota cero? Y concluyo con dos más. ¿Van a adoptar alguna medida urgente para evitar la demora en el cobro de la prestación de los trabajadores afectados por un ERTE? ¿Están valorando crear un ERTE post-estado de alarma que garantice el empleo? ¿Va a cambiar el Gobierno el criterio para poder beneficiarse de la prestación por cese de actividad, reduciendo al 40% y no al 75% la pérdida de ingresos respecto al trimestre anterior para los autónomos? Señor ministro, a los españoles no pueden esperar a que resuelvan sus batallas dentro del Gobierno. Nosotros, desde el Partido Popular, le tendemos la mano para negociar estas propuestas. Tiene usted la mano tendida del Partido Popular para trabajar en estas propuestas y que vayan en la buena dirección, que dista mucho de la dirección que está marcando en el Gobierno el partido de su socio de Gobierno, Podemos. Muchas gracias.